Hay que comenzar reconociendo que la filosofía política liberal es una filosofía política concebida para adultos. De hecho, la economista y también filósofa Deirdre McCloskey tiene un artículo precisamente diciendo esto, que el liberalismo es adultismo. Es decir, el liberalismo consiste en tratar a las personas como adultos. Tú eres una persona que se responsabiliza sobre su vida y sobre las decisiones que tome en su vida, y por tanto yo te tengo que tratar como tal, te tengo que tratar como un adulto, no como un niño cuya acción voy a tutelar como si no fuera suficientemente responsable. De ahí que el liberalismo también sea una filosofía política emancipatoria, porque los individuos, al ser tratados como adultos responsables, se emancipan de la tutela que el Estado u otras personas a través del Estado quieren imponer sobre sus vidas. Ahora bien, que el liberalismo sea una filosofía política para adultos, concebida, pensada, reflexionada para adultos, vive y deja vivir, respétame a cambio de que te respete. Que el liberalismo sea una filosofía política para adultos también significa que históricamente los filósofos políticos liberales han reflexionado muchísimo menos sobre cuál es la posición de aquellas personas, de aquellos seres humanos que no son adultos dentro de un marco político liberal. En el siguiente video, Juan Ramón Rayos va a reflexionar acerca del papel que debe de jugar el Estado ante la familia. Es decir, si el Estado tiene el deber de meterse en cuanto a definir o en cuanto a decir lo que deben hacer los padres con sus hijos. Y él lo va a hacer desde una perspectiva política libertaria. Me pareció muy importante todo lo que él reflexiona y dice al respecto, y más sobre todo en los tiempos en donde nosotros estamos viendo que literalmente el Estado está invadiendo de una manera arbitraria, de una manera muy grotesca, la libertad que deberíamos de tener la familia. En un momento en donde literalmente se quiere adoctrinar a nuestros hijos, nosotros debemos de reflexionar en cuanto al papel que debería de jugar el Estado ante la familia y ante los niños. Y por ello quise reaccionar a este video y compartirlo para que nosotros podamos reflexionar al respecto y así también ver una idea de la filosofía libertaria en cuanto a esta área de nuestra vida que es muy importante. Así que vamos a terminar de ver lo que Juan Ramón Rayo dice al respecto y luego sacaremos unas reflexiones sobre este tema. Vamos a verlo. Han reflexionado menos sobre cuáles son los derechos y las obligaciones de los no adultos, de los niños. No es que ningún liberal haya reflexionado en absoluto sobre esta cuestión. De hecho, uno de mis filósofos liberales favoritos, Loren Lomaski, en su libro más importante, Persons, Rights and the Moral Community, dedica justamente un capítulo a analizar el estatus moral y jurídico de los menores de edad, de los niños. Pero creo que es muy evidente que toda la tinta y todas las páginas que a lo largo de siglos han dedicado los filósofos políticos liberales a reflexionar sobre los derechos de los adultos no han encontrado un parangón lejanamente similar a la extensión de sus reflexiones sobre los menores de edad. Y esto puede conducir a lo que, a mi juicio, es un error, es decir, a trasponer el muy rico, muy fundamentado y muy riguroso análisis que la filosofía política liberal ha efectuado sobre los derechos de los adultos a analizar la casuística de los menores de edad, que es justamente lo que está haciendo Bertie Venegas Lynch en este vídeo. Si una persona adulta prefiere trabajar a estudiar, tiene la obligación de estudiar en lugar de trabajar. ¿Puede el Estado coaccionarle a que estudie cuando él libremente, soberanamente escoge trabajar? Pues no, el Estado no debería poder coaccionar a esa persona adulta a estudiar cuando ella escoge, en el uso de su libertad, trabajar. El Estado y otras personas deberían respetar irrestrictamente las decisiones adultas que adopta esa persona. Ahora bien, que esta respuesta sea válida, sea la respuesta correcta en el caso de los adultos, no significa que sea necesariamente la respuesta correcta en el caso de los niños, o que debamos buscar razonar en términos muy similares cuando estamos hablando de los niños, es decir, de los menores de edad, es decir, de personas que socialmente reputamos como no suficientemente maduras para que tomen dentro de esa comunidad política decisiones responsables. Un niño es una persona a la que socialmente no se le reconoce capacidad plena de obrar porque consideramos, y desde un punto de vista biológico es así, que todavía no cuenta con la suficiente madurez
como para entender cuáles son las consecuencias de sus acciones y responsabilizarse de ellas. Y si una persona no se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, entonces sus acciones han de estar tuteladas, han de estar sometidas a tutela. Tiene que haber un tutor que se responsabilice de las acciones que toma, que adopta su pupilo, es decir, el menor. Y precisamente porque el tutor se responsabiliza de los daños que, por ejemplo, pueda generar al interactuar socialmente esa persona que todavía no es adulta y que por tanto todavía no es en sí misma responsable, le traspasa su responsabilidad al tutor, el tutor también cuenta con una potestad sobre el pupilo a la hora de orientar sus acciones, es decir, de aquellos contextos sociales en los que ese menor se desenvuelve, en los que ese menor está presente e interactúa con otros. Por tanto, y por recapitular lo que he intentado argumentar hasta aquí, un menor de edad, un niño, no es una persona enteramente libre dentro de la sociedad porque no es una persona que pueda comprender íntegramente las consecuencias de las acciones, de las decisiones que tome y por tanto no puede responsabilizarse de ellas. Y si una persona no se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, no puede disfrutar de plena libertad para determinar sus acciones, dado que no se responsabiliza de sus consecuencias. Eso implica que todo menor ha de estar sometido dentro de una sociedad a una tutela. El tutor es aquella persona que asume la responsabilidad de las consecuencias de las acciones de ese menor. Y precisamente porque se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, ese tutor también puede determinar o codeterminar los contextos sociales en los que ese menor actúa o deja de actuar, en los que ese menor está presente o deja de estar presente. Ahora bien, y aquí entra el paso que a mi juicio es decisivo, el tutor ha de contar con un poder absoluto sobre el menor para determinar arbitrariamente, es decir, por el mero capricho, por el mero deseo, por la mera preferencia injustificada del tutor, ha de contar con un poder arbitrario absoluto sobre el menor para determinar aquellos contextos en los que ese menor interactúa socialmente con otros, o ese poder, esa capacidad de tutela que ha de tener el tutor, ha de estar limitada, ha de estar informada, ha de estar subordinada a otros propósitos más elevados que meramente su capricho, que meramente su preferencia. Pues creo que la opción razonable desde el punto de vista liberal, es decir, desde el punto de vista de una filosofía política que aspira a que cada persona pueda desplegar su proyecto de vida con el respeto del resto de las personas hacia ella y por tanto también que aspira a que los menores de edad devengan adultos, devengan mayores de edad con capacidad autónoma a partir de ahí para desplegar su proyecto de vida con el respeto de los demás, creo que la respuesta razonable desde la perspectiva liberal es la segunda. Es decir, que el tutor no posee un poder absoluto y arbitrario sobre el menor al que está tutelando. Al contrario, ese poder está subordinado a un fin más elevado, que es el de facilitar el desarrollo y la progresiva emancipación como adulto de ese menor. Por ejemplo, un tutor podría decir: como yo no quiero meterme en líos, voy a encerrar a este niño entre 4 paredes durante toda su vida y así seguro que no genera daños sobre terceros y por tanto yo no me tengo que responsabilizar de esos daños sobre terceros que, si no estuviese encerrado entre estas 4 paredes, ese menor generaría. ¿Esta actitud del tutor sería justificable desde un punto de vista liberal? Desde mi punto de vista, no, en absoluto. Porque ese tutor estaría anulando la capacidad del menor para desarrollarse y para insertarse en sociedad y por tanto no estaría respetando, si lo queremos decir así, la capacidad para que ese menor termine teniendo proyectos de vida autónomos que deban ser respetados ya como adulto por el resto de las personas. O dicho de otra manera, el tutor tiene derechos sobre el menor. Como yo soy tu tutor, no te permito hacer esto. Como yo soy tu tutor, te obligo a hacer esto. Pero esos derechos que el tutor tiene sobre el menor van indisociablemente vinculados a las obligaciones que el tutor tiene hacia el menor. Yo no te permito hacer esto o yo te obligo a hacer esto porque creo que estas obligaciones o estas prohibiciones que te impongo son la mejor manera de que te desarrolles, de que madures y de que por tanto te termines convirtiendo en un adulto responsable que ya no necesite de mi tutela. Un adulto responsable que puedas emanciparte de mi tutela.
Es decir, que el tutor tiene como obligación suprema frente a su pupilo, frente a la persona tutelada, promover activamente su desarrollo, no obstaculizar, no anular ese desarrollo, esa transición desde menor a adulto plenamente responsable. Y es aquí donde creo que Bertie Venegas Lynch, desde el respeto intelectual a él y por supuesto a su padre, creo que se equivoca. Cuando dice que los padres han de tener libertad para no enviar a sus hijos a la escuela, sino mandarlos al taller como alternativa a la escuela, lo que tiene prioridad ahí no es la libertad del padre como tutor frente al hijo. Lo que desde un punto de vista liberal debería tener prioridad ahí no es la libertad del padre como tutor frente al hijo para poder organizar arbitrariamente la vida del hijo como al padre le gustaría o le conviene crematísticamente que el hijo la viva. No, lo que debería ser priorizado moralmente ahí es el desarrollo personal y social de ese menor para que pueda convertirse, ya digo, con el tiempo, en un adulto plenamente responsable y por tanto plenamente libre. Y si la mejor forma de que un menor se desarrolle, por ejemplo, desde un punto de vista cognitivo, es que ese menor reciba educación en lugar de estar trabajando en un taller, por mucho que al tutor le interese o le convenga que el menor trabaje en un taller en lugar de recibir educación, ese menor tendrá derecho frente al tutor a recibir educación. Es decir, que el tutor tendrá la obligación, los padres del niño tendrán la obligación de suministrarle a su hijo educación. Por consiguiente, sí, el padre que no manda a sus hijos a la escuela podría estar vulnerando los derechos de esos menores. El padre podría estar socavando, incumpliendo sus obligaciones como tutor en favor de los menores a los que está tutelando y cuyo desarrollo debería priorizar o debería respetar en el ejercicio de sus labores de tutor. Y dicho esto, varios comentarios para aclarar malentendidos o para matizar algunas cuestiones dentro de esta regla general. En primer lugar, la relación jurídica es entre el menor y el tutor, entre los padres y los hijos, no entre el menor y el Estado o entre los padres y el Estado. Es decir, quien tiene el derecho a reclamarle educación a alguien es el menor a sus padres, a sus tutores legales. No es el menor al Estado o el menor a otros ciudadanos a través del Estado. Y quien tiene la obligación de suministrarle educación a ese menor es su tutor legal, no es el Estado. Por tanto, la igualdad ante la ley de los menores no se consigue, como sugería la entrevistadora, porque todos los menores tengan el mismo derecho frente al Estado a que el Estado les pague la educación. No, la igualdad ante la ley se consigue porque todos los menores tienen derecho a recibir una buena tutela por parte de sus tutores legales, normalmente sus padres. Y de nuevo, normalmente una buena tutela, una tutela que promueva el desarrollo de ese menor hasta convertirlo en un adulto emancipado, normalmente una buena tutela implicará que los tutores legales deban proporcionarle educación a ese menor. En segundo lugar, la obligatoriedad de que el tutor proporcione educación a su pupilo, al menor de edad, no equivale a que esa educación deba ser suministrada obligatoriamente a través de la escuela y mucho menos a través de escuelas estatales. Es decir, educación obligatoria no equivale a escolarización obligatoria. De ahí que, por ejemplo, y bajo ciertas condiciones, el homeschooling, la educación en casa, pueda ser un medio perfectamente adecuado para que el tutor cumpla con su obligación de proporcionar educación al menor. Interpretado desde esta óptica, es decir, que educación obligatoria del tutor frente al menor no equivale a escolarización obligatoria o a educación obligatoria del Estado frente al menor o del tutor frente al Estado, interpretado desde esa perspectiva, suscribo totalmente la respuesta que le ha dado a Bertie Venegas Lynch, la ministra de Capital Humano, también de la Libertad Avanza, del partido de Javier Milei, Sandra Petovelo. Escribe Sandra Petovelo:
La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral. La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación. Yo más bien diría que forman parte de la fiscalización de la tutela que ejercen los padres en la educación de sus hijos. Es decir, que Estado y sociedad civil no tienen por qué ser coeducadores de los menores. Accediendo a nuestra web, la herramienta te va a permitir buscar tu tejado en nuestra herramienta satelital. Menores. Eso sí, han de vigilar que los tutores, que son los que tienen el derecho y la obligación de educar a los menores, no estén incumpliendo esa obligación. A este respecto suelo poner el ejemplo de la obligación de alimentos que también tienen los tutores legales en favor de sus hijos. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos y para cumplir con esa obligación pueden escoger qué alimentos les proporcionan a los hijos. El Estado o la sociedad civil han de vigilar que los padres no maten de hambre a sus hijos o incluso que no les proporcionen una dieta absolutamente insalubre que esté deteriorando a marchas forzadas la salud de esos hijos. Quise compartir este video porque me pareció muy sobria y muy acertada toda la reflexión que Juan Ramón Rayos realiza sobre el papel que juega el Estado sobre la crianza de nuestros hijos. Y más aún en el contexto en el que nosotros nos encontramos actualmente, en donde literalmente, prácticamente, el movimiento progresista woke lo que está buscando es quitar la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Y esto me pareció muy importante que lo reflexionemos ante el contexto en el que nosotros estamos. Lo primero que yo quiero resaltar de todo lo que Juan Ramón Rayos reflexionó en este video es lo siguiente. En todo momento, él propuso que el Estado sí juega de cierta manera un papel para con la familia, para que la familia y la relación padre e hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Pero lo que me gustó es que en este contexto y en este rol que el Estado juega, siempre lo que él reflexionó y lo que él promovió fue respetando la libertad de la familia. Es decir, cito textualmente lo que Juan Ramón Rayos dice, la relación jurídica debe ser entre el menor y el tutor, o entre el tutor y el menor, y no entre el menor y el Estado o el tutor y el Estado. Es decir, el Estado solamente tiene que jugar un papel de árbitro entre estas dos partes. Si el menor cree que sus derechos están siendo vulnerables, el Estado debe garantizar que si el menor denuncia por alguna razón a sus tutores, pensando que no le están dando la mejor calidad de vida o que están violando sus derechos, es el menor el que debe hacer esto ante el Estado, pero no es que debe usar el Estado como un mecanismo para coaccionar la libertad de sus padres y viceversa. Los tutores también deben hacer esto ante los niños y no ante el Estado. Y por eso me pareció fundamental esto, porque en todo momento se respetó la libertad de los padres. Otro punto que también me pareció muy importante y Juan Ramón Rayos mencionó es lo siguiente. Él dice que las filosofías liberales o las políticas liberales son para adultos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos adultos sanos, adultos responsables, adultos disciplinados, adultos que maduraron, entonces nosotros vamos a tener una sociedad sana y por ende también vamos a tener crianza de niños sana. Y es por ello que las filosofías progresistas lo que están intentando realizar es hacer que la niñez se prolongue en los adultos. Es decir, por ello les interesa muchísimo al progresismo woke que las personas sigan siendo niños, piensen como niños, se comporten como niños, no sepan controlar las emociones y deseos como los niños, vivan de una manera impulsiva como niños. ¿Por qué? Porque solo los niños pueden ser maleables, solo los niños se pueden influenciar y solamente una sociedad llena de niños puede hacer que se pueda de alguna manera influenciar para que así nosotros podamos obtener
los votos o el apoyo que deseamos. Pero una sociedad adulta es una sociedad responsable, es una sociedad disciplinada, una sociedad con adultos bien formados. Entonces nos va a dar a nosotros una crianza de niños más responsable, más sana y más loable. Y es por eso que nosotros debemos entender que cuando Juan Ramón Rayo dice que las filosofías liberales se aplican a adultos mayores y que por ende no han pensado tanto en los niños, es por eso mismo, porque anteriormente, años atrás, no había este problema tan atroz que hay, en donde vemos a personas de casi 40 años todavía comportándose como niños, no sabiendo dominar sus emociones, sufriendo de estrés, sufriendo de decaimiento, sufriendo de depresión, por cosas y tareas y actividades que de toda la vida seres humanos adultos responsables han realizado. Y todo ese tipo de cosas lleva a que los adultos sean adictos, lleva a que los adultos se comporten, desarrollen comportamientos, conductas y actividades que no son para nada buenas y por ende, cuando van a criar niños, van a criarlos en este ambiente tan caótico, tan decaído y tan despreciable. Ahora, ¿por qué le interesa esto al movimiento progresista Voz del Momento? ¿Por qué los socialistas se quieren meter tanto de lleno en todas las áreas de la sociedad? ¿Y con qué propósito lo quieren hacer? Con este mismo propósito. Porque si las familias son disfuncionales, si las familias están separadas, si la crianza de niños no es adecuada, entonces papá Estado viene y te dice, ven a mí que yo sí te voy a dar la educación que tú necesitas, ven a mí que yo sí te voy a dar el dinero que tú necesitas, ven a mí que yo sí te voy a dar la crianza que tu padre no te quiere dar. Y es evidente que ese es nada más y nada menos lo que está arduamente realizando todos los movimientos de izquierda en cada lugar en donde se implantan, es decir, destruir la familia y atacar a los padres. Estas reflexiones que Juan Ramón Rayo realiza distan muchísimo de lo que quieren promover actualmente las agendas progresistas impartidas desde los brazos políticos socialistas que están gobernando actualmente en países occidentales. Uno de los principales objetivos del socialismo es atacar a la familia. ¿Y cómo lo hacen? Poniéndola en discusión y en pleito los unos con los otros. Y aún más, invadiendo la libertad que debería de existir en el seno familiar, que es la base de toda sociedad y es la primera institución que se realiza en una sociedad. El Estado, como quiera, está buscando quitarnos toda la influencia que nosotros los padres podamos ejercer sobre nuestros hijos con el propósito de que el Estado pueda criar niños que puedan ser adeptos a sus deseos políticos. Y es por eso que están haciendo e implementándose todo tipo de leyes y normas políticas con el propósito de coaccionar la libertad, la obligación y el deber que tenemos nosotros como padres sobre nuestros hijos, es decir, quitarnos la patria potestad sobre los menores que están bajo nuestra responsabilidad. Esta es la única forma en la que sus ideologías puedan calar en el corazón de nuestros hijos. Si nos hacen a nosotros, si nos anulan a nosotros los padres en cuanto a influir en el pensamiento y libre desarrollo que los niños deben de tener. Y es por eso que se levantan todo este tipo de leyes y normas que hacen que los padres literalmente lo único que tienen que hacer es darle dinero a sus hijos, darle comida y nada más. No pueden influir en ninguna otra cosa. Pero esto contradice completamente a la propia naturaleza de la familia. Es decir, nadie más tiene derechos sobre sus hijos que los padres mismos, porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de criarlos de la mejor manera que ellos se puedan de desarrollar. Naturalmente nadie puede amar más a mi hijo que yo mismo. Naturalmente nadie va a poder querer el mejor bienestar para mi hijo que yo mismo. Aunque hay casos completamente excepcionales en donde verdaderamente se han visto padres que no quieren lo mejor para sus hijos, pero estos casos excepcionales no pueden marcar la regla. Y allí es donde el Estado debe de aplicar su papel de árbitro sin invadir las libertades de todas las familias que componen la sociedad. Por otro lado, como el menor no puede responsabilizarse de sus acciones y de las consecuencias de sus acciones, por ejemplo, en España, si un menor de edad está conduciendo un vehículo y ocasiona un accidente, la responsabilidad judicial de ese accidente recae sobre nosotros los padres. Entonces, como el menor no tiene la suficiente capacidad de valerse por sí mismo, entonces es responsabilidad de los padres sus acciones. Por lo tanto,
lo más lógico sería es que el padre tenga derechos sobre la crianza de sus hijos en el marco de lo que es lo mejor y más loable para su mejor desarrollo y para que se pueda emancipar el menor. Pero esto no es lo que contemplan los pensamientos socialistas, progresistas y woke del momento. A como dé lugar, quieren quitarnos la responsabilidad o en tal caso la influencia que nosotros los padres podemos ejercer en la crianza de nuestros hijos. Es decir, el Estado nos está diciendo actualmente, tú no le digas al niño cómo pensar, en qué creer, ni nada por el estilo, sino que de eso me encargo yo. Pero, por otro lado, el Estado sí pretende que los padres se tienen que hacer responsables de la comida, de la ropa, es decir, de darle un techo, de una salud y de las acciones malas que los niños realicen. Esto es una completa contradicción, pero es así por la misma naturaleza de lo que estos pensamientos políticos quieren realizar y que es desmembrar, destruir completamente a la familia para que así se pueda criar una generación que les pueda votar a ellos. Y lo último que me gusta resaltar o que quisiera resaltar del video de Juan Ramón Rayo es lo siguiente. Me gustó muchísimo que él hiciera un hincapié en el hecho de que a pesar de que los padres tenemos responsabilidad o derechos sobre nuestros hijos, eso no implica que nosotros debamos criarlos como nos da la gana o como nosotros queramos. Y es allí en donde de verdad quiero resaltar el gran papel que tenemos los padres cristianos sobre este modelo de crianza. Nosotros somos solo administradores y mayordomos de nuestros hijos. Esa es la sabiduría que se nos explica en la palabra de Dios en la Biblia. Y por ende vamos a rendir cuenta en cómo criamos a nuestros hijos. Es por eso que las Sagradas Escrituras esperan de nosotros que como padres criemos a nuestros hijos en el temor del Señor, criemos a nuestros hijos con la dignidad de que son seres humanos hechos a la imagen y semejanza de nosotros. Es por eso también que las Sagradas Escrituras advierten a los padres de que no debemos exasperar, no debemos irritar, no debemos de causar daño a nuestros hijos porque rendiremos cuentas delante de Dios por la crianza que nosotros les estemos dando. Es por eso que me gustó también este punto que resaltó Juan Ramón Rayo. ¿Por qué? Porque esto es importante en nuestro contexto. En nuestro contexto se está gritando y se dice que yo tengo libertad, yo tengo derecho, pero también nosotros tenemos responsabilidades y nuestra libertad no puede en lo absoluto ser usada para causar daño al otro, a nuestro prójimo. Y es ahí en donde se fundamenta las leyes del Antiguo Testamento, que ahora nosotros las abrazamos como los principios universales en el Nuevo Testamento. Es decir, el segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor espera que nosotros tratemos a nuestro prójimo de la mejor manera y evidentemente aún más a nuestros propios hijos, que son de nuestra propia carne, de nuestra propia sangre. Y es por eso que quería compartir este video y concluir realizando una exhortación a todos los padres cristianos de que tenemos una gran responsabilidad en la crianza de nuestros hijos y de que debemos luchar porque es nuestra responsabilidad la manera en la que ellos se vayan a desarrollar. No es del Estado. El Estado debe de respetar la libertad que debe de tener la familia en cuanto a lo que mejor les conviene o mejor les parece a ellos que va a realizar su desarrollo personal y para el bienestar de la sociedad. Y es por eso que sin lugar a dudas, el que el Estado coacciona a los padres que quieran educar a sus hijos en su propia casa, es decir, aplicando el homeschooling, es algo que contradice completamente los valores de la libertad que nosotros debemos de tener como sociedad. Pero ¿por qué el Estado realiza eso? Porque de esta manera, si el Estado permite que los padres eduquen a sus hijos en sus casas, entonces el Estado va a dejar de tener a un votante, va a dejar de tener una persona que puede ser influenciada, manejada, moldeada y maleable. Y una persona que evidentemente no va a aceptar a vista ciega, a ojos cerrados, todas las ideologías que se quieran implementar desde el Estado para así poder realizar una serie de ingenierías sociales con el propósito de poder así tener votantes a largo plazo. Por ello, nosotros
debemos como padres estar de una manera responsable, sobria, de una manera diligente, involucrados en la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Amados hermanos, y ahora me dirijo al pueblo cristiano, el mundo no es neutro. El mundo quiere moldear a nuestros hijos. El mundo quiere criar hijos que no sean bíblicos. El mundo quiere criar hijos que les sirvan a ellos como instrumentos luego para votarles a ellos mismos. Y es por eso que nosotros debemos de ejercer una participación activa en la educación de nuestros hijos. Es nuestra primera y más grande responsabilidad que como padre nosotros debemos de realizar. Espero que este video te haya ayudado a reflexionar en cuanto a la paternidad y también te haya ayudado a entender cuál debe ser el papel que debe de jugar el Estado para que luego podamos discernir las posibles leyes que se quieran luego implementar, si estas atentan o no contra las libertades sanas que deben de tener las familias para su mejor desarrollo en la sociedad. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo. Si el video te ha gustado, te invito a que le des like, te suscribas al canal, lo comentes y lo compartas con aquellos que tú consideres sea oportuno realizarlo. Hasta luego.